Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García como cada martes. Agradezco profundamente la presencia de las personas que están conectadas el día de hoy en el programa de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Quiero mencionarles que en los meses pasados la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Consejo Editorial, lanzó 3 convocatorias: el certamen de literatura Laura Méndez de Cuenca, el certamen internacional de literatura infantil y juvenil del Fondo Editorial del Estado de México y el certamen nacional de ensayo y humanismo y sociedad en sus ediciones 2021. El día de hoy es un gusto presentar a la ganadora y a la mención honorífica de este certamen, el de ensayo, humanismo y sociedad en esta edición 2021, con las que vamos a tener la oportunidad de charlar referente a su obra y trayectoria. Y me refiero a Mara Cristina Toledo Silva y de manera virtual a Lilia Cristina Álvarez Ábalos. Para iniciar este programa le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Hola, soy Lilia Ábalos y tuve la fortuna de ganar el primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayo Humanismo en Sociedad con la obra La Sirena Cibernética, Oralidad y Escritora en la Era del Mainstream. Como yo me dedico a la literatura y en realidad dentro del ámbito literario, tanto como investigadora como escritora, en realidad las convocatorias que año con año lanza el Estado de México pues tienen una alta demanda y tienen muy buen prestigio a nivel nacional. Entonces, después de haber participado con una beca FONCA en la categoría de ensayo, pues quise darle un cauce a esta obra y enviarlo a participar a uno de estos concursos que convoca el Estado de México, que además era especialmente para ensayo. Entonces pensé que podía ser un nicho ideal para la obra que yo ya había estado trabajando previamente. Además, este concurso, al ser ensayo, humanismo y sociedad, tiene muy clara la consigna que busca dialogar y discutir temas de actualidad desde la perspectiva humanista y bueno, además que sean de beneficio y que aporten a la sociedad. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Mara Cristina Toledo Silva, quien es mención honorífica del Certamen Nacional de Ensayo y Humanismo y Sociedad en sus ediciones 2021. ¿Cómo estás, Mara? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contenta, emocionada de estar aquí. Es un gusto tenerte en Libros a Fondo y charlar acerca de esta obra ganadora y del certamen en el que participaste. Quiero mencionarles a toda la audiencia y me voy a ir un poco despacio para que ustedes vean quién es nuestra invitada, quién es la mención honorífica y por qué se ha hecho acreedora a esta mención honorífica. Ella tiene estudios de filosofía en la Universidad Autónoma Nacional de México, es antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde también es profesora de asignatura, maestra en antropología social y doctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Voluntaria del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hace asistente de investigación en el Colegio de México. Sus líneas de investigación en las que se ha formado son violencia, sexualidad, género y cuerpo. Su tesis de licenciatura, aproximación antropológica a la experiencia intersexual en estos 3 contextos culturales diferentes de México, fue ganadora del premio Javier Romero Molina en el INA en el 2019. Ha publicado Travesías narrativas de las experiencias intersexuales en México y este breve recorrido por la erótica y la violencia en la revista Ichan de Colot en el 2022 y de Infortunios y Esperanzas. Y bueno, además recibió esta mención honorífica que ya les he mencionado a ustedes de este Certamen Nacional de Ensayo y Humanismo y Sociedad. Y bueno, de manera virtual tenemos a la ganadora de este certamen, y me refiero a Lilia Cristina Álvarez Ábalos. Ella es Lilia Ábalos, es narradora, ensayista e investigadora literaria. También recibió el premio Dolores Castro en el 2020 con la novela Aura Ayar, becaria del Fondo Nacional de Cultura y las Artes FONCA para ensayo creativo en la categoría de jóvenes creadores en el 20 y 2021, mención honorífica del tercer concurso de literatura para niños menores de 5 años en el 2022,
ganadora del certamen de este ensayo y humanismo y sociedad, con La Sirena Cibernética, que vamos a platicar un poco de esto también. Y bueno, es doctora en literatura hispánica por el Colegio de San Luis y especialista en literatura en tradición oral. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidata desde el 2022. Le voy a pedir a Florencia Casillas que nos comparta el video que nuestra ganadora amablemente nos ha enviado y se encuentra de manera virtual esta noche. Hola, soy Lilia Ábalos y tuve la fortuna de que mi ensayo La Sirena Cibernética, Oralidad y Escritura en la Era del Mainstream fuera seleccionado como ganador del Certamen Nacional de Ensayo, Humanismo y Sociedad. Si decidí participar en esta convocatoria fue debido a que ya era de mi conocimiento que las convocatorias literarias emprendidas por el FOEM tienen prestigio a nivel nacional e internacional y bastante renombre en el ámbito literario. Por eso, en realidad, me siento muy privilegiada de poder pertenecer a la nómina de estos premios. Para contarles un poco más de mí, les diré que soy narradora, ensayista e investigadora literaria. Como narradora cuento con el premio Dolores Castro, mismo que gané en el 2020 con la novela Aura Ayar, misma que ahora pueden encontrar impresa o como libro electrónico bajo el sello de la editorial Fondo Blanco. Y además este mismo año, ahora en el 2022, obtuve mención honorífica en el concurso de literatura para niños menores de 5 años con el cuento Manos Parlantes. Como ensayista, además, tuve la oportunidad de obtener la beca de jóvenes creadores del FONCA para ensayo creativo en la generación 2020-2021, con un proyecto que en realidad es el que detonó el ensayo con el que terminaría ganando el Certamen Nacional de Ensayo, Humanismo y Sociedad. Además, comentarles también que soy doctora en literatura hispánica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y mi línea de investigación y de especialización es la literatura de tradición oral. Entonces, desde ahí en realidad ya estaba la espinita acerca de mi gusto, mi interés por tratar la oralidad, la escritura, en ámbitos que pueden ser de interés contemporáneo, de interés actual, como puede ser cómo conviven la oralidad, la escritura, que fue una tecnología muy importante desde su creación hasta nuestros días, pero ahora también con otras tecnologías como el internet, las redes sociales, con la televisión y todavía antes con el radio. Así que mi invitación es a que estén al pendiente a cuando estén impresos estos libros, porque además un beneficio muy interesante con el que cuentan las convocatorias literarias del FOEM es que el premio viene con la publicación del libro. Entonces no me queda más sino invitarlos a que estén atentos cuando esta colección de libros de los premios 2022 estén listas para que puedan acceder a ellos. Particularmente para mi obra, para mi ensayo de La Sirena Cibernética, podremos encontrar reflexiones acerca de estas convivencias de la oralidad y otras tecnologías, como aparecen representados en películas, en libros, pero también y sobre todo cómo forman parte, estructuran y realzan muchos de nuestros vínculos, incluso familiares, emotivos y emocionales. Muchas gracias y para mí fue un gusto pertenecer a esta nómina de los ganadores de los premios FOEM 2022. Bueno, y si ustedes no tienen inconveniente, vamos a entrar de lleno a esta charla con nuestra invitada Mara Cristina. Yo le quiero preguntar, ¿por qué decidiste participar en este certamen, Mara? Muchas gracias, Miriam. Pues mira, la verdad es que encontrarme con este certamen, ¿no? Que desde su propio título, ¿no? El humanismo y la sociedad, para mí fue como una oportunidad que me desató ciertas preguntas que siento yo que ya han estado muy presentes en mi propia vida, quizá por la formación en filosofía y también en la antropología, ¿no? En qué significa ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pensar esto en un certamen en el que justamente implicaba aventurarse a escribir sobre un tema libre, ¿no? Con esa apertura, pero
además de esa apertura como un problema relevante, ¿no? Para el país, ¿no? Y para la humanidad, consideré que, pues, que era muy, muy importante para mí atreverme a escribir ahí. Eso creo que es una de las motivaciones más importantes. Mara, el tema central de tu libro es la intersexualidad. ¿Cómo fue que te interesaste en este tema y lo llevaste a un libro? Bien, gracias. Aquí yo creo que me tomaré un poquito más de tiempo nada más para no carrerearme y poder decir desde dónde surge, ¿no? La intersexualidad siento que es algo que se ha circunscrito mucho a las cuestiones, a los diálogos académicos, ¿no? A la escritura académica. Y yo lo que mi intención es decir, bueno, ¿desde dónde más se puede leer? ¿A qué nos referimos con la intersexualidad, no? La intersexualidad tiene que ver con el cuerpo, con el proceso en el cual como seres humanos devenimos sujetos sexuados, ¿no? Cómo es que en ese recorrido de la vida nos transformamos en mujeres o en hombres, ¿no? Y cómo para el caso de algunas personas en sus experiencias corporales, ese camino que aparentemente ha sido como lineal, trazado desde que nacemos, pues se va por otras vías, ¿no? No soy, parece que no soy hombre, parece que no soy mujer, con lo que me arroja mi cuerpo, con lo que me dice mi cuerpo y las personas que me rodean, ¿no? Es algo que hace muchos años se pensaba como hermafroditismo, pero que ahora desde el término intersexualidad hay como un intento de dignificar las vidas, ¿no? Y bueno, yo me interesé en este tema justamente con lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con esa experiencia del cuerpo y qué significa ser humano sexuado, ¿no? Sí, como parece que lo primero que nos hace el camino de poder ser reconocidos como humanos es el poder ser reconocidos como hombres o mujeres, ¿no? Y eso cómo está vinculado al cuerpo. De ahí surge mi interés. Muy bien, tú hace rato mencionaste que no estudiaste letras, sin embargo, revisando tu currículum, tu trayectoria, bueno, tú estás muy inmerso en tema de letras. ¿Cómo influye tu experiencia ahora como escritora y esta forma de acercarte a este tema? Pues siento que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Voy a hablar un poquito de mi gremio antropológico, ¿no? Como las formas en las que hemos ido aprendiendo a hacer investigación, en cómo nos involucramos con las personas para poder producir artículos, ¿no? Libros académicos, pero que el hecho de, para mí, llevar más o menos 10 años acompañando a personas en estas experiencias que a veces pasan por situaciones de mucho sufrimiento, de mucho dolor, ¿no? Que llegan a ser sumamente fuertes para poder seguir manteniendo pues una esperanza de mantener la vida. A mí me devolvió como un elemento clave para no desensibilizarme, ¿no? Desde el abordaje científico-social de las vidas humanas. Y en ese sentido, claro que creo que este tema que implica la intimidad, escuchar sobre cómo ha sido vivir, convertirse en alguien con cierta corporalidad, con un sexo o con otro, que está atravesado por, como le he mencionado, violencias, falta de reconocimiento. Eso siento que me ha situado a no convertirme en una antropóloga persecutoria, ¿no? De la información, sino justamente en ese proceso de acompañar las vidas, poder escribir algo que no traicione su experiencia y que al contrario pueda devolver algo de sí, como en una escritura dignificante, ¿no? De sus vidas. Muy bien. Mara, ¿cuál es la propuesta estética de tu libro? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Siento que es un libro que al mismo tiempo que la intersexualidad no se deja definir del todo, ¿no? Porque ya a la hora de haberlo terminado yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo podría definir o escribir este texto? Nos invita por un lado a leer ciertas cartas, ¿no? Va en un recorrido epistolar
pero de pronto pasa como una intención de ensayo literario, aunque no es del todo literario, porque de pronto ya está la experiencia etnográfica, ¿no? Como antropóloga, de estar hablando, viví esto a la hora que hice un trabajo de campo, a la hora que acompañé a las personas en este proceso, y de pronto como que me jala la situación académica y me quiero zafar un poco de ahí, ¿no? Entonces, siento que es un texto que pues como que va por distintas vías y que no lo podría definir del todo, pero que yo creo que si algo podría decir que estructuró el ensayo fue pues una ética que está detrás, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Hacia dónde quiero ir? Y que, bueno, tiene un sentido ético del deseo de lo que quiero transmitir, ¿no? A las personas. Muy bien, dentro de tu obra, y sin adelantar, sin dar muchos, pues adelantar un poco sobre esto, hay un par de cartas intercaladas en tu libro. ¿Cuál es la razón de escribirlas? Pues este par de cartas creo que son la motivación de lleno del libro. Es como un compromiso ético con las personas que he tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? Es como una propuesta de una escritura íntima, ¿no? De acercar a la lectora, al lector a hacer ese recorrido, de arriesgarse a sentir, y que creo que a partir de estas cartas, pues es que toma sentido todo el texto, ¿no? Entonces, para no decir más y que esté el deseo de leerlo después, pues lo dejo ahí. Muy bien, pues ustedes saben, las personas que nos están acompañando, que este libro, más bien este libro, lo que va a ser este libro, pues tiene una temática bastante interesante. Estaba revisando los comentarios, hay saludos, felicitaciones, muchas preguntas respecto a este tema. Ojalá que después del programa pudieras ahí revisar y contestar. Por el tiempo no lo podemos hacer. Pero bueno, yo quiero preguntarle un poco más a Mara. Ya vimos su semblanza, ya nos hablaste un poco del libro. ¿Qué es lo que te ha movido a ti para escribir? ¿Qué es lo que te ha traído de las letras para llevarlo o plasmarlo a una publicación? Pues muchas gracias por esa pregunta. Yo siento que pues a lo largo de mi vida, como estoy segura que a muchas personas les ha pasado, los libros han sido una manera de mantenerme viviendo, ¿no? Con un deseo, como algo vital que te sostiene. Y en ese sentido yo siento que escribir pues ha sido una experiencia en que me ha transformado, que me ha permitido poder decir lo que no he podido decir de otras formas, ¿no? En mi propia experiencia como mujer, también siento que a veces la escritura ha sido un canal en el que he podido expresar afectos, expresar ciertas rebeldías, ¿no? Entonces, bueno, creo que va para allá, como que siento que es una forma o un arrojo en el que ya no hay marcha atrás, en la que uno cuando empieza a escribir ya no quiere dejarlo, ¿no? Y como ver qué va a deparar o hacia dónde me va a llevar la escritura en años después, ¿no? Muy bien, Mara. Para las personas que nos están acompañando, seguramente hay también escritores, escritoras o personas que están por iniciarse en este proceso de las letras. Y he escuchado bastantes comentarios, cómo ha sido la experiencia de algunas para tener este acercamiento. ¿Cómo ha sido la tuya? ¿Cómo te enteraste de este certamen? ¿Quién te atendió en el consejo editorial? ¿Cuándo te dieron la noticia, la premiación? Cuéntanos un poquito de todo esto. Bueno, la verdad es que ahí debo decir que mis amistades que se han involucrado mucho en la literatura, pues han formado parte muy importante, ¿no? De que yo haya tenido esta motivación a escribir, porque tengo amigos que se han dedicado a escribir literatura, ¿no? Entonces, como que esa sensibilidad siento que no solo se contagia, sino que al final va constituyendo la propia sensibilidad, ¿no? Y en ese compartir, pues obviamente que me llegaron estas un amigo fue el que me dijo, oye, mira, esta convocatoria, ¿no? Y la vi y dije, claro, o sea, es muy interesante, creo que voy a atreverme a escribir. Y, y bueno, no recuerdo muy bien cuál era la otra parte de la pregunta. En la premiación, ¿cómo te dieron la Sí. noticia? ¿Cómo fue la Sí, noticia? sí, claro, ¿no? Pues recibí un WhatsApp, ¿no? Del doctor Alejandro, Ajá, y el bueno, editor en jefe. fue un mensaje muy emotivo, ¿no?
Ay, de qué que había recibido la mención honorífica, entonces pues salté de gusto, obviamente, ¿no? Y pues ya la ceremonia de premiación fue algo muy conmovedor también. Fíjate que en días pasados platicábamos también con algunos ganadores y decían que otros escritores mencionaban, es que yo nunca gano nada, me inscribo y nunca gano nada. La escritora que menciono decía, bueno, si yo te mostrara el archivo de todos los trabajos que he mandado para certámenes, para poderse publicar, yo creo que me han rechazado más de la mitad. ¿Cómo ha sido la experiencia para Mara? O sea, ya ahorita ya eres mención honorífica, seguramente tienes otros premios. Eh, ¿Cómo has tú recibido esto ahora como escritora? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, pues la verdad es como, siento, es el primer certamen en el que me aviento a participar así. Sí he participado en otras premiaciones, pero sobre todo como más en un sentido académico, ¿no? Con la tesis, por ejemplo, de la licenciatura. Y pues sí, también fue una noticia muy, muy emotiva, pero yo acá de pronto para mí fue como una noticia que de pronto no me creía, ¿no? Porque decía, siento que me o sea, estoy yo más bien en una cuestión académica y de pronto saber que esto tiene que ver con más la literatura, pues fue un asombro de decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Algo va a implicar que a lo mejor de lo que empiece a escribir, porque me siento apenas como en ese camino de ir empezando a escribir, pues fue una motivación distinta, ¿no? Entonces, pues desde luego yo creo que compartido con las otras compañeras, ¿no? Compañeros de la premiación, pues es un camino de pues de altas y bajas, pero que el propio proceso ya implica mucho para la vida, ¿no? Y que eso es muy bonito el compartirlo. Claro, muy bien. Fíjate que este espacio de libros a fondo ha sido creado para difundir el acervo del Fondo Editorial del Estado de México, que son más de mil obras, de 1,200 obras, más de 600 autores, y cada año se van agregando más los ganadores, los que entran también por otro tipo de convocatorias y demás. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus referentes bibliográficos? Vemos detrás de ti un acervo ahí importante que seguramente por la formación que tienes, pero aparte de este acervo que tú tienes como lectura obligada, como parte de la formación, Mara, ¿desde qué edad empezó a leer? ¿Quién te motivó a hacerlo? ¿Cómo fue este proceso? Si fue en casa, en la escuela, con amigos, hasta llegar ahora a ser pues una escritora, una antropóloga, una lectora seguramente. Sí, yo recuerdo que el primer libro que leí de niña y que fue un libro obligado, la verdad, mi mamá fue la que me motivó en ese camino de la lectura, fue el libro de Tom Sawyer, que debo decir que entre que lo odié y entre que lo amé después, ¿no? Porque me ayudó a mantener viva la curiosidad, ¿no? De seguir leyendo un libro y terminarlo. Y en ese camino, pues, como te lo decía hace unos minutos, ¿no? Yo creo que los libros han sido como un sostén afectivo, creativo, de mantenerse viviendo frente también a las dificultades tan grandes que una va viviendo en toda su vida, ¿no? Y también en ese sentido, pues, las sugerencias de amigos, ¿no? De mi propia pareja que también se dedica a la literatura. Entonces, bueno, ahí, no sé, he tenido pasiones de leer textos de cuentos no sé, Cortázar, Borges, pero de pronto novelas en las que yo me he ido inmiscuyendo como Guadalupe Nettel, ¿no? Pero Dostoyevsky, por ejemplo, es uno de los autores que más me apasiona, ¿no? Y que entonces siento que en ese vínculo de amistad, ¿no? Que he tenido y que también ha sido súper importante para, pues ahora sí que para mantener el deseo, también esas sugerencias y esos vínculos han hecho que tenga ese interés por seguir leyendo, ¿no? Como tú dices, no lecturas obligadas, sino la curiosidad y las ganas de seguir y seguir leyendo y eso cómo se puede traducir después en querer escribir. Claro. Hablando un poco de este proceso lector, cada uno tiene un trayecto lector, horarios específicos, o de repente alguien decía que no necesariamente cuando inicias el libro lo tienes que terminar, o sea, de repente tú lo mencionas, yo odié ese libro, lo dejé, pero después regresaste a él, a lo mejor no en un corto tiempo, pero regresaste al libro. ¿Cómo hace Mara para leer? ¿Qué espacio dedicas a la lectura? ¿Qué tan a menudo lo haces? Sí, para mí es como, es un espacio que creo que
se convierte en un espacio de resistencia frente a todo lo que impone el vivir, ¿no? O sea, el trabajo, los compromisos académicos en casa, en familia, en todo, pero es como, siento yo, abrir un espacio frente a todo eso que para mí tengo como ciertos rituales de lectura, ¿no? En las que por herencia también de mi abuelo, a veces me despierto a lo mejor van a decir, qué locura, pero me despierto a las 5 de la mañana y es una hora en la que, no todos los días, ¿no? Pero sí varios días a la semana en la que me preparo un café y agarro mi libro y empiezo a leer como un momento en el que es un momento para leer algo que no tiene que ver ni con la academia ni con el trabajo, ¿no? Y a veces cuando no está ese espacio lo extraño, pero procuro hacerlo, te digo, como un camino resistencia o por las noches, ¿no? Entonces, siento que, pues que ha sido un poco esa el camino. ¿Tienes cerca la obra ganadora? ¿Tienes ahí tu publicación? ¿Sabes qué me gustaría, sin darles un adelanto pues, importante, si pudieras leer un párrafo de cómo inicia la obra o algo que quisieras resaltar? Nos gustaría mucho escucharlo, si es que lo tienes. Sí, bueno, empieza justamente con una de estas cartas. Me gustaría leer solo dos breves párrafos, si se puede. Adelante. Entonces, ok. Bueno, la obra se titula La intersexualidad y las paradojas de la humanización. Y el texto empieza con un pórtico epistolar. Entonces dice, querida Katia, ¿recuerdas cómo nos encontramos por primera vez? Ese día estuvo muy ajetreado. Me parece que era octubre o noviembre porque había diversos eventos de la visibilidad intersexual. Fue en el Metro Viveros en la Ciudad de México. Estabas esperando hasta delante del andén en el área de mujeres. Ya en el evento de la Comisión de Derechos Humanos te sentaste en la primera fila. No te lo he dicho, pero me conmovió mucho escucharte cuando tomaste la palabra y expresaste tu inconformidad y tu molestia por las cirugías genitales que te han hecho de niña. Desde ese día sostuvimos comunicación por mensajes de texto y llamadas telefónicas. Ay, Katia querida, no sé si te he contado, pero cuando recién comenzamos a charlar, ahora que me compartiste conmigo tu experiencia intersexual, tuve un sueño. Curiosamente, siento que lo que soñé no tenía que ver tanto con la intersexualidad y al mismo tiempo siento que estaba todo relacionado, pero no sé bien cómo. Tuve ese sueño un día después de que me platicaste sobre la retinosis pigmentaria, el padecimiento que gradualmente te hizo perder la vista. Me sorprende todo lo que sabes y lo que has investigado al respecto. Gracias por esos videos que me has compartido sobre el tema. Es curioso porque ese sueño no sabía bien si era real o soñaba. Veía unas lucecitas en medio de una oscuridad dentro de mi cabeza. Parecían luciérnagas que volaban y chocaban entre ellas. Cuando se estampaban morían y ya no las veía más. Y me daba miedo porque cada vez se hacía más presente la oscuridad. Hasta ahí lo dejo para que no queme toda la carta. Para muchas gracias. Y bueno, el tiempo se nos está terminando. Siguen los saludos, los comentarios. Muy interesante temática, muy agradable charla. Un gusto conocerte, Mara. Seguramente no va a ser la última vez porque falta un largo trayecto para la revisión, la edición, la formación del libro como tal. Y ya lo estaremos presentando en las ferias, en Minería, en Guadalajara, en la fila que ahora también se participó, el consejo editorial, la FILEM, que es la primera que inicia de todas las que menciono, y bueno, por supuesto, en Libros a Fondo, seguramente lo estaremos presentando ya el próximo año. Se escucha muy lejos, pero el tiempo se va volando. ¿Quisieras agregar algo para despedirte? No, agradecer muchísimo y bueno, la verdad es que tengo mucho interés en conocer las obras de las otras personas, ¿no? Ganadoras y de menciones honoríficas, entonces pues va a ser algo muy bonito el poder leer también sus textos. Nada más eso y muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Mara Toledo Silva. De manera virtual agradezco también la presencia de la ganadora Lilia Cristina Álvarez Ábalos por su presencia esta noche. Por supuesto, a todas las personas que siguen este espacio de libros a fondo, consulten la biblioteca digital, visiten nuestras librerías, Pedro Ascencio, Plaza Fundadores, en los diferentes puntos de venta que hay a lo largo del Estado de México. Tenemos una cita el próximo martes con otro programa especial. Esto fue Libros a Fondo. Muchas gracias y muy buenas noches.